Día octavo. Los primeros discípulos de San Francisco. A partir de ese momento, Francisco fue otro hombre. Todos los teólogos del mundo reunidos no podrían describir esa transformación del ser interior que no explica nuestra psicología clásica. Francisco dejaba el lugar a Cristo. Seguía siendo hombre, pero estaba habitado por Cristo. El Francisco de ayer, muerto de amor, se había rendido. ¿Y qué iba a hacer ahora el nuevo Francisco? Su primer cuidado fue confeccionarse una túnica tosca de tela rugosa y, por marcar bien el sentido de su misión, la cortó en forma de cruz. Revestido así de una especie de armadura de Dios, descalzo, las caderas ceñidas con una cuerda, entró en Asís y se puso a hablar. Con su voz alta y clara, que se escuchaba de lejos, se dirigía a todo el mundo. Las palabras brotaban por sí mismas de su corazón, lleno de ese amor que quería compartir con todos. Loco de amor por cada persona que encontraba aquel hombrecito de ojos ardientes. Le escuchaban estupefactos. Se expresaba de una manera tan simple y tan apasionada, con palabras tan directas y que encajaban tan bien que cada cual las recibía como si fueran únicamente para sí. Muchos le seguían, maravillados de que fuera Francisco quien tuviera ese lenguaje tan distinto de los sermones que salían de lo alto de un ambón el domingo. Después del primero, que ha quedado en el anonimato, como si todos los que aman a Francisco a través de los tiempos pudieran reconocerse en un rostro difuminado, el siguiente discípulo y el primero conocido fue un rico ciudadano de Asís, Bernardo de Quintavalle, todo un personaje. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, instalado en un imponente palacio, hombre de la pequeña nobleza, pero muy considerado, cuyas virtudes intentaremos ante todo conocer. Su conversión distó mucho de ser súbita y por eso nos interesa. Tuvo un flechazo, pero por así decirlo, ralentizado. Francisco y su conversión, que había hecho tanto ruido, le mantenían atento. El nuevo pobre habría sufrido la vejación de los burlones y los cínicos. No le habían sido escatimados los insultos, ni las piedras, ni el barro lanzado a veces con ellas. Él aceptaba todo con esa incomprensible humildad que exaspera al mundo y suscita desprecio. Bernardo observaba esas cosas y se cuestionaba. Si se trataba de un simulador, ¿dónde encontraba la fuerza para perseverar? La duda se instalaba en él, y compadecido del pobre hombre, le ofreció una tarde refugio en su casa y le rogó que comiera con él. Fue tan cortés la invitación que Francisco la aceptó y se debió de renovar varias veces. Maduró así una amistad que se expandiría magníficamente más tarde. Cuando Francisco dormía en su casa, tenía la costumbre de hacer preparar un lecho en su propio dormitorio, donde de noche brillaba siempre una lamparilla. Curioso por naturaleza, desconfiado, observador y atento, estaba en buen lugar para descubrir al fin toda la verdad sobre Francisco. Al cabo de un lapso de tiempo razonable, Bernardo fingió dormir. Quintavalle había encontrado otro recurso. Se puso a roncar. Vio entonces que Francisco se deslizaba fuera de su lecho y se arrodillaba, los ojos en el cielo y las manos alzadas. Luego se puso a murmurar: Dios, Dios. A la dulce luz de la lamparilla, Quintavalle miraba a ese hombre cuyas austeridades habrían gastado ya su cuerpo. Bajo la tosca túnica que no le abandonaba jamás, no quedaba gran cosa del rey de la juventud. Y ahora esas exclamaciones ahogadas no estaban hechas para ser escuchadas por nadie aparte de Dios, y golpeaban al indiscreto testigo en pleno pecho, como la llamada a una puerta. Lo que escuchaba era un diálogo de amor. La respuesta estaba en la llamada misma. El grito de amor del hombre a Dios se confundía en torno a ese intercambio por el que pasaba el espanto de un misterio. Te amo, decía al mismo tiempo la criatura y su creador, unidos y como fundidos el uno con el otro. Causaba temor. Dios, repetía Francisco en una especie de embriagadez. Esto duró hasta la primera luz del día. Ni Francisco ni su anfitrión habían dormido, pero Quintavalle había sentido cambiar su corazón. Esa mañana, con unas palabras que se nos han conservado, hizo Francisco esta declaración: He decidido desde el fondo de mi alma abandonar el mundo y seguirte en lo que me ordenes.
Conversión sorprendente, más aún que la de San Francisco, que había sido larga y laboriosa, con dudas, huidas ante el amor, vueltas ardientes y nuevos abandonos. Y luego la capitulación final arrancada a viva fuerza. Quintavalle se entregaba en la primera ocasión como un niño. Este rico, este notable, lo echaba todo a rodar, poniendo su voluntad en manos de un pobre ignorante que no sabía sino de Dios. Un amigo de Quintavalle, jurista también, pero de bienes más modestos, expresó el deseo de unirse a ellos cuando iban a partir a la iglesia más cercana, a la de San Nicolo. Ahí oyeron misa. Luego, cuando la iglesia estuvo vacía, pidieron al sacerdote permiso para consultar el evangelio que había quedado en el atril. El libro se abrió primero en este versículo de San Mateo: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Versículo capital y determinante que no admitía reserva alguna. La segunda vez, el libro proporcionó las precisiones necesarias. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni calzado, ni dinero. Esta reiteración debió tener un efecto prodigioso sobre Francisco. Todo estaba previsto en el plan táctico. Finalmente, la tercera vez, el consejo más difícil, cabría incluso decir el más imposible: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquí dejamos lo terreno para abordar lo absoluto, el abandono de sí, última riqueza, la más tiránica. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo?, preguntaba Nicodemo a Jesús. Quintavalle y Pedro de Catania ahora lo saben. Solo necesitan tiempo para liberarse de sus bienes y vestir el sayal, y en adelante serán Fray Bernardo y Fray Pedro. Los notables han muerto. De igual forma, un hombre del campo llamado Gil se planteaba también estas cuestiones. Piadoso e iletrado, de una simplicidad perfecta, había oído hablar de Francisco y de su gran fervor, y por eso soñaba unirse a sus compañeros. Gil fue primero a la iglesia de San Jorge, cuya fiesta se estaba celebrando. Sin detenerse en explicaciones, Gil se puso de rodillas y presentó su petición. Hubo entonces, entre esos dos hombres, Francisco y Gil, uno de esos amores espirituales a primera vista que iban a ser tan frecuentes en la historia de la orden. Ver claro en el corazón del recién llegado era fácil. Francisco le acogió alegremente, le alzó y le hizo un pequeño discurso. «Ah, mi querido hermano», dijo, «si viniendo a Asís para elegir un caballero o un chambelán el emperador pusiera los ojos en ti, qué orgulloso podrías estar. Ahora bien, es Dios mismo el que te invita a su corte llamándote a servirle en nuestra pequeña milicia». Y tomándole de la mano, le presentó a sus compañeros. «He aquí un buen hermano que Dios nos envía. Sentémonos a la mesa y comamos para festejar su llegada». Uno tras otro, 4 nuevos candidatos, gente de Asís, se presentaron: Sabatino, Morico, Juan de Capela y Felipe el Largo. Los hermanos le pidieron un día, como los discípulos de Cristo: «Enséñanos a orar». Podía ser algo mejor que lo que hizo Jesús. Les enseñó a recitar con todo su alma el Padre Nuestro. He aquí el rasgo típicamente franciscano. Los frailes experimentaron tal alegría que en su simplicidad se pusieron a cantarlo.